Bueno, gracias a Dios, una vez más podemos estar llevando una palabra, trayendo una palabra de vida a través de este ministerio. Y le doy gracias a las personas que nos apoyan y que están ahí siempre al tanto de los videos que cada día se pasan por este canal. Entonces, pues para empezar yo quiero darle gracias a Dios por este momento, por la oportunidad que me da nuevamente de venir a ser usado, porque es la manera como Dios nos usa para traer un mensaje de vida, un mensaje de esperanza para aquellos que lo necesitan, para aquellos que realmente no conocen de un Dios vivo y un Dios verdadero. Pues para empezar, pues yo voy a orar, voy a decirle gracias, Señor. Te doy por este día, por este precioso mensaje, Señor, que has traído a mi vida. Quiero en esta preciosa mañana, en este día, Señor, traer a ti, Señor Jesús, mi vida, Señor. Que sea yo el instrumento útil en tus manos, Señor, para que me uses como tú quieras, Señor. Y que aquella persona que está escuchando o viendo este mensaje pueda ser tocado por la presencia misma de tu Santo Espíritu, por tu palabra, Señor. Abre el entendimiento, abre todas las cosas, el corazón, a aquellas personas que lo necesitan, Señor. Habla a su mente, Señor Jesús, y ayúdalo, Señor, a traer convencimiento de pecado, de justicia y juicio en sus vidas, Señor. Y así puedan tomar una decisión, esa decisión de conocerte a ti, de realmente dejar que tu presencia misma, que tu Espíritu Santo los guíe, Señor. Yo te doy gracias, te pido dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para empezar, pues quiero dar el nombre de este mensaje, que tiene como título Cimentados en la verdad. Cimentados en la verdad. Bueno, pues quiero empezar hablando de la verdad. Y pues ante una verdad siempre hay una mentira, o ante una verdad siempre también hay un engaño. Y el mundo hoy en día vive engañado. Todos vivimos engañados de acuerdo a las personas que de pronto nos rigen, de pronto las personas que están en liderazgo de un mundo, en liderazgo de alguna circunstancia que se presenta en cada una de nuestras vidas. Tenemos líderes, tenemos personas que están por encima de nosotros y esas personas pueden traer engaño a nuestras vidas. Entonces, ante ese engaño, ¿cómo no hay que hablar de una verdad? Y para el mundo, o el mundo antiguo, hablando de los filósofos de la antigua época, como Federico Hegel o como Descartes, René Descartes o como el mismo Platón, hombres que fueron muy fundamentados en mucho conocimiento, en mucha filosofía, que tuvieron e investigaron cosas que ellos, de acuerdo a sus posibilidades, porque en ese tiempo no había los adelantos científicos que tenemos hoy, ni la comunicación que tenemos hoy, pero de acuerdo a todas esas posibilidades que tenían, ellos eran pensadores y ellos pensaban y realmente se metían a analizar las cosas, o por qué las cosas, por qué el ser humano. Y la pregunta que siempre ha tenido todo ser humano es de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y todos estos pensadores pues siempre han pensado cosas y de hecho han aportado muchas cosas a la humanidad. Entonces me he querido pues enfocar en la verdad, qué es la verdad realmente. Entonces pues la verdad, yo lo tengo aquí como una nota de un diccionario normal. Dice que se entiende la verdad como a la concordancia que existe entre lo que se piensa, entre lo que se dice y lo que se cree. Entonces, y por encima de lo real. Entonces, lo que pensamos, lo que decimos, lo que creemos y lo que verdaderamente es real. Entonces, la verdad es darle paso a lo real, a las circunstancias que son reales. Entonces, estos pensadores también tenían como ese deseo de descubrir qué era la verdad. Y muchos hombres a través del tiempo han querido saber qué es la verdad. Y pues nosotros, entre nosotros como hombres y mujeres que vivimos en esta tierra, sabemos cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras. Y acordémonos de que el Señor allí mismo en el Edén le dijo a Adán, cuando le advirtió, le dijo que ese fruto no comiera, porque el día que él comiera ese fruto, realmente iban a ser sus ojos iban a ser abiertos, iban a conocer el bien y el mal. Entonces podría ser, o se podría ir por ese lado,
del conocimiento de la verdad y la mentira, porque allí fue donde comenzó Satanás a decir mentiras a Eva, a decirle, cuando le dijo el Señor que no, que ciertamente moriría, y Satanás le dice que no morirás, estaba desmintiendo lo que el Señor le había dicho a Eva. Entonces ahí es donde comienza la mentira. Entonces queremos realmente ser cimentados en la verdad y prácticamente bajo esos fundamentos, bajo esos parámetros, pues queremos saber realmente qué se entiende de la verdad y cuál es el valor de una verdad. Entonces, tengo acá que dice, ¿qué es la verdad? Dice que aquella verdad es aquella que se ajusta a los hechos, a las cosas que podemos ver, que podemos palpar, que realmente tienen autenticidad y realidad. Entonces, pues ante eso es lo que el mundo piensa y lo que todo el mundo nosotros pensamos. Y resulta de que yo vi allí en la palabra de Dios una historia, o sí, es la historia de Jesús, pero realmente de una historia en la cual había un personaje muy singular, y este personaje se trataba de Pilato. Entonces quiero ir allí a un versículo que está en Juan, capítulo 18, versículo 37 y 38. Vamos a mirar lo que Pilato le dijo a Jesús y lo que Jesús le contestó. Entonces le dice acá, y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces Pilato le contesta y le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces resulta de que Pilato le pregunta al Señor Jesús y él le responde que si era rey, y él responde que sí, que él lo ha dicho. Entonces dice que él ha venido a dar testimonio de la verdad, pero Pilato no entiende. Dice que es la verdad. O sea, él no sabía o no tenía ese conocimiento realmente de lo que es la verdad. Y muchos hoy en el mundo estamos confundidos y muchos dicen saber la verdad, tener el conocimiento, y de ahí es donde se crean todas esas filosofías, todas esas religiones, todos esos dogmas, doctrinas, que cada uno cree en su verdad, inclusive nosotros mismos, cada uno creemos en nuestra verdad. Y así sepamos que es una mentira, pero si para nosotros es una verdad, pues la tomamos porque nos conviene, o porque es la manera como yo quiero creer, o lo que yo quiero pensar. Por eso hablaba del concepto, cuando hablaba de verdad, es lo que, esa concordancia que hay, decía, entre lo que se piensa, entre lo que se cree, y entre prácticamente lo que es real, ¿cierto? Entonces aquí es donde empezamos a ver realmente qué es la verdad, o quién es la verdad, o cómo vamos a llegar a esa verdad. Yo quiero ir allí también a Juan 1. El apóstol Juan nos empieza a dar una revelación de lo que es la verdad. Ya en el capítulo 1, versículo 17, dice así. Voy a leer desde el 16, dice acá, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí nuevamente nos presenta Juan la verdad, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces allí es donde tenemos que darnos cuenta entre lo que es real, lo que uno piensa, lo que uno habla y cree, lo que realmente es la verdad. Entonces, inclusive la misma palabra nos dice que muchas filosofías, muchas cosas han salido por este mundo, ¿cierto? Que hablan de la verdad, pero realmente no son verdad. El Señor, cuando le hablaba a los judíos, les hablaba la verdad de lo que era, porque ellos habían convertido la doctrina o el dogma o todo esto que la ley lo llevaba a los ritos ceremoniales, ellos lo habían convertido en una religión, pero una religión de mentira. Por eso es que la religión cubre, tapa lo que realmente es verdad. Y a través de una filosofía, un pensamiento que tal vez para esos sacerdotes, tal vez para esas personas eran verdades, aquí vemos que realmente para nosotros
no eran verdades, porque el Señor mismo Jesucristo vino a traer la verdad y dijo que vino a traer una verdad que era testificada, y Él vino a dar testimonio del Padre, como Él mismo lo decía. Entonces, quiero ir allí a un versículo que está en Juan 8:32, acá mismo en la epístola de Juan, capítulo 8, versículo 32, desde el 31 lo voy a leer. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les estaba diciendo a estos fariseos, a estos hombres, a los judíos que habían creído en Él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿cierto?, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso era porque habían venido otros profetas, habían venido otras personas haciéndose pasar por el Mesías. Y realmente ellos no habían sido los discípulos. Cuando vino Juan el Bautista a decir o a declarar o a bautizar, entonces todo el mundo creía que él era el profeta que esperaban, el Mesías que esperaban, pero él dijo que él no era, ¿cierto?, quien ellos creían, pero que venía tras de él uno que no era digno de desatar ni siquiera el calzado de sus pies. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a ver cómo el Señor Jesucristo y cómo aquí el apóstol Juan nos empieza a declarar quién es realmente la verdad. Y la verdad no es una filosofía, un pensamiento, no es una institución, no es, digámoslo así, un hombre, ¿cierto?, de mundano o del mundo, o un hombre mortal, sino es Dios. Dios mismo es la verdad, y Dios hecho hombre es la verdad que necesitamos y la que necesita el mundo. Entonces le respondieron estos judíos en el 33, dice, y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces él les está hablando que si creían en esta verdad, que si encontraban esa verdad, iban a ser libres. Y eso es lo que pasa en el mundo. Como el hombre no ha encontrado la verdad, y algunos hombres se creen, o instituciones o doctrinas se creen la verdad, pues hacen esclavo a aquellos que de pronto están buscando una verdad y que no han creído en una verdad real. Entonces aquí es donde empezamos a ver la mentira en la cual el mundo está, ¿cierto? Que todo el mundo cree que estamos en la verdad y que todo esto es adelanto científico, la tecnología, y la hemos convertido en nuestro Dios, la hemos convertido realmente en que esas son cosas verdaderas porque las vemos, porque son verídicas, ¿cierto? Pero realmente estas cosas nos ayudan para el diario vivir o para vivir en el transcurso de nuestra vida, nos ayudan para muchas cosas, pero realmente es la verdad que necesitamos nosotros los hombres, es la verdad que está buscando un científico, porque un científico sigue indagando, sigue examinando, sigue haciendo sus descubrimientos, ¿cierto? Y sigue analizando este mundo porque está buscando una verdad. Si ellos fueran la verdad y la hubieran encontrado, pues no estarían buscando más verdad, pero se sigue buscando una verdad. Que todo el mundo quiere saber de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Y eso es lo que el hombre en su ignorancia no ha entendido, que todo viene de lo espiritual. Y sin lo espiritual no va a haber una verdad, vamos a entender en una mentira. Así como Adán y Eva fueron engañados por Satanás, los engañó con una mentira y les dijo una verdad a medias que era una mentira, una verdad a medias y una mentira. Entonces aquí vemos que Jesús también nos quería llevar a una verdad, y esa verdad, dijo, los haría libres, y la verdad era Él, porque Él allí en el capítulo 14, versículo 6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, cuando Él está diciendo nadie, está excluyendo a cualquier otro. Dice: nadie va al Padre sino a través de mí, porque Él mismo era la verdad, Él mismo es la verdad. Entonces le dice allí a los judíos en el versículo 35, dice acá: y el esclavo no queda en su casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, vuelve y les dice, libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí estaba
contrastando, digámoslo así, entre el Padre de Jesús, que era Dios, o que es Dios, y el Padre de estas personas que aún no entendían esa verdad que les había traído. Y si ellos tenían también un padre, pues ese era el padre de mentiras. Entonces en el 34 dice acá, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Entonces acá es donde les empieza a decir que son esclavos del pecado, que son esclavos de una mentira, que son esclavos de todo lo que ellos mismos quieren creer, no porque realmente sean amadores de la verdad y conocedores de la verdad, sino que son esclavos, no son libres, son esclavos de una mentira y esclavos del pecado. Entonces, el Señor Jesucristo empieza a presentarse Él como esa verdad. Entonces, aquí es donde yo quiero referirme, cimentados en la verdad. ¿Realmente estamos cimentados en la verdad? ¿Estamos en Cristo o estamos viviendo en una mentira que de pronto algunos hombres han querido llevarnos a la mentira? Quiero ir allí a Salmos 119, miren lo que dice en la palabra de Dios. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, y he puesto tus juicios delante de mí. Entonces, así como el Señor mismo decía que era la verdad, y si esta palabra es la verdad que Él vino a pronunciar, si esta palabra la tenemos ahora escrita en este libro, y Dios es la verdad, pues este libro es la verdad. Entonces, así como Él dice que el verbo vino a hacerse carne, entonces la palabra se vino a hacer carne, así lo mismo el Señor Jesucristo vino a mostrarnos una verdad, a decir que Él era la verdad. Entonces, Pilato no encontraba o no sabía que realmente la verdad, porque le preguntó, ¿y qué es la verdad? Entonces, él estaba diciendo que el reino no era de este mundo, o sea, era una verdad que venía del espíritu, espiritual, que no la entendían los hombres. Entonces, podemos ver cuántas cosas hay en este mundo de mentira y que de pronto no nos está llevando realmente a la verdad. Y cuando el hombre se dé cuenta de la realidad de la verdad, va a estar perdido, porque el Señor Jesucristo dijo que para eso había venido, para dar revelación de la verdad y que su Padre era la verdad. Dice acá, Dios es el Padre y el Dios de verdad. Y aquí en adelante Jesucristo está lleno de gracia y de verdad, dice el 1.14. También vemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. También nos habla de que las Escrituras son la palabra de verdad. También nos habla de que así como el oro, ¿cierto?, es tu palabra y tu verdad. Entonces, hay tres cosas que se relacionan acá. El Padre, que es verdad, el Hijo, que es verdad, y el Espíritu, que es verdad. Y ahora la tenemos registrada en un libro, que es la verdad. Entonces, allí es donde tenemos que entender cuál es el valor de la verdad y qué realmente es verdad. Entonces, vemos aquí, cuando el Señor les dice que la verdad los hará libres, entonces es porque el mundo está esclavizado y el mundo está bajo una mentira. Entonces iba a venir un padre de mentira, como él lo decía, y este padre de la mentira ya dice el mismo Juan en sus primeras cartas, en la primera carta de Juan, dice que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Es un espíritu que está engañando, es un sistema que está obrando en este mundo y que nos está llevando a la mentira. Entonces, por eso es que hay muchos que se encuentran engañados y no han conocido realmente qué es la verdad y que Jesucristo es la verdad. Allí en Juan 17, quiero leer los 17, el Señor le dijo, desde el 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad. Siempre hablaba de la verdad. ¿Por qué? Porque había venido una mentira a los judíos que era a través de la religión.
Y el enemigo los había engañado a través de la religión y no se habían dado cuenta. Y a través del tiempo que duró el judaísmo, prácticamente el enemigo los había engañado y los había llevado a obedecer una doctrina, una ley que los llevaba verdaderamente a tener cargas, a vivir en ritos, en ceremonias y en cosas que verdaderamente no sacaban la verdad de su interior, que realmente vivían un mundo de hipocresía. Por eso el Señor los mandó, o les dijo en determinado momento, hipócritas, ¿cierto? Porque eran guías de ciegos, guiaban a otros. Y el Señor aquí les decía que eran unos hipócritas. Entonces, aquí podemos ver unos versículos, vamos aquí en Lucas 4:24. Oye, Lucas 4:24, como el Señor habla aquí, 4:24, dice acá, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, dice el 25, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo de profecía del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquí el Señor les estaba hablando porque había venido a dar testimonio a Nazaret, a la ciudad de Nazaret. Imagínense, era una ciudad que conocían a Jesús, y vino a traer esa verdad, a anunciarles esa verdad. Y por eso les decía en verdad, y cuando él decía de cierto os digo, o cuando decía en verdad les digo, es porque realmente a él lo estaban rechazando, le estaban rechazando a ese profeta. Dice que no hay profeta sin honra sino en su misma tierra, y el Señor Jesucristo era allí, de Nazaret, de Jerusalén, lo conocían en Belén, en Judea, ¿cierto?, en Galilea, y entonces era prácticamente donde se movía el Señor, y donde prácticamente el Señor hacía su trabajo, hacía su obra, pero realmente no le creían estos hombres. En el 12:37 de este mismo de Lucas, 12:37, dice acá, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga allí velando, de cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces, aquí nos manda a estar vigilantes, a que seamos siervos de verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También le dijo aquí a los apóstoles que si tuviéramos amor unos con otros, ¿cierto?, entenderíamos realmente qué es la verdad, entenderíamos realmente qué es el amor y cómo debemos de estar nosotros, o de qué verdad tenemos que estar testificando siempre nosotros. Por eso habla del siervo vigilante, que está atento a la verdad, atento a los cambios que se están realizando en este mundo, que son unos cambios paulatinos, así que tal vez uno no se dé cuenta. Uno cuando ve el sol que sale al amanecer, uno empieza a ver oscuro, empieza a ver un poquito más claro, y si uno se distrae en algún momento, cuando se da cuenta ya está claro. ¿Por qué? Porque no está pendiente, no está vigilante, ¿cierto? Entonces, así mismo están sucediendo muchos cambios en este mundo y muchas mentiras han surgido, y más que todo en este tiempo, en este final, porque ya estamos en tiempos apocalípticos. Prácticamente están surgiendo muchas mentiras y el hombre quiere dominar a otros hombres. Fijémonos nomás en esto de los países, las guerras de los países, que quieren unos países dominar a otros, pero simplemente o siempre se hacen es a través de mentiras y a través de engaños para caer y dominar y formar prácticamente un reino aparte del reino que el Señor Jesucristo tiene o siempre ha tenido. Entonces, la verdad realmente es un concepto que muchos no entienden, y muchos entendemos nuestra verdad a nuestra propia manera y creemos de que si estamos en nuestra verdad, así vamos a morir en nuestra verdad y vamos a morir con la nuestra, ¿no? Y decir que sí, que eso es así.
En Juan 15, 26, el Señor les habla. Juan 15, 26, vamos a mirar. Dice acá: pero cuando venga el Consolador, en quien yo enviaré en mi nombre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, aquí les está hablando que iban a recibir un espíritu de verdad, no era un espíritu de engaño. Y así como hablaba que ahorita se mueve un espíritu de engaño, el espíritu del anticristo está engañando a muchos y los está llevando hacia, ahorita ha renacido algo que se llama la nueva era. Y son nuevas formas como de uno conectarse entre el universo y mi alma o mi espíritu. Y es una manera como están engañando a las personas y a través de la medicina, a través de la educación, están entrando estas mentiras al mundo, ¿cierto? Y están metiendo culturas, otras religiones, ¿cierto? Como el hinduismo, que ha entrado a traer mentira, a traer muchas cosas a la humanidad, y la gente se está dejando engañar por eso. Y creen que porque es espiritual, entonces es una verdad. Creen que porque es a través del espíritu, a través de pronto la brujería, la hechicería, todo esto se ha ido metiendo en el mundo poco a poco y la gente lo asimila o lo coloca todo dentro de lo espiritual. Bueno, no ven que hay espiritual o algo que es espiritual, que es mentira, y algo que es espiritual, que es verdad. Y el Señor vino a mostrar eso, una verdad espiritual. Él vino del Padre, dice que Él vino del Padre a traer una verdad, así como le dijo a Pilato. Le dijo: yo soy de la verdad y vengo a dar testimonio de la verdad. Y nunca se dejó ser engañado. En el 31.5 del Salmos, dice acá: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aquí nos nombra a Dios de verdad. Entonces, para que empecemos a analizar nosotros como hijos de Dios, nosotros como espirituales, dice en la palabra de Dios que el espiritual juzga todas las cosas, pero que Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque entendemos la verdad que es real, una verdad que es palpable. De pronto muchas personas dicen que lo espiritual no se ve, que lo espiritual no podemos palparlo, o no lo podemos poner en un tubo de ensayo y ver que es verdad, así como hace la ciencia. Para la ciencia todo lo que es empírico, todo lo que es constatable, todo lo que pueden meter en un tubo de ensayo y sacar una fórmula, digámoslo así, matemática, y decir: esto es, digamos, el agua. El agua es una fórmula matemática H2O. Entonces, porque yo la veo, la palpo, ¿cierto? Entonces es verdad, existe. Y de pronto lo que no vemos no existe. Pero el mismo hombre se ha contradecido porque hay cosas que el hombre ha inventado que no vemos. Como decir el rayo infrarrojo de un control remoto. Allí nosotros no vemos ese rayo, pero existe y el hombre lo creó y lo inventó. ¿Debido a qué? Analizar los rayos solares, analizar la luz que existe en este mundo. Entonces, aquí vemos que hay cosas que, aunque no las veamos, son verdad. Y el Señor Jesucristo dijo que Él había venido a dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿cuántos de nosotros vivimos engañados a diario? Engañados a través de los medios de comunicación, ¿cierto? Que nos dicen muchas mentiras y nosotros las creemos. Hoy en día vemos que la política y todas esas cosas que el hombre ha querido manipular, ¿cierto?, ha hecho que el hombre sea engañado, y a través de mentiras. Y la mentira principal fue la de Satanás. Y así con esas tres mentiras que Satanás nos miente a cada uno de nosotros, que son mentiras espirituales, sentimentales o de nuestras emociones, y mentiras físicas. Nosotros podemos ver allí, o podemos recordar, cuando el Señor mandó a Moisés y a Aarón a que fueran y le botaran la vara allá delante del faraón, y esta vara se convirtió en una serpiente, ¿cierto? Pero los brujos, o los brujos, los sabios del faraón, también ellos hicieron aparecer serpientes, mandaron sus varas también y aparecieron serpientes. Pero lo que vimos allí es que la serpiente de Moisés se comió a las otras dos serpientes del faraón o de sus brujos. Entonces aquí vemos que el poder está por encima y que Satanás puede falsificar algo, ¿cierto? Puede llevarnos a falsificar. Y dice en la palabra de Dios que si
que aún nosotros podemos ser engañados. ¿Por qué? Porque es algo espiritual y solo lo tenemos que creer es por medio de la palabra, por medio de creer verdaderamente en Jesucristo, y que aunque no veamos, ahí es donde se actúa y vemos que la fe empieza a actuar, aunque no lo veamos, el Señor va a respaldar esa fe que tengamos nosotros, que no la vemos, pero sabemos que realmente es. Entonces, ya para terminar, quiero ir allí a un versículo que está, 2 de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15, ve lo que nos dice la palabra de Dios. Dice acá: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esta es la palabra de Dios y el Señor eso es lo que quiere, que nos presentemos como obreros, ¿cierto? Diligentes, aprobados, y obreros de verdad, ¿cierto? Que siguen una verdad y que están en una verdad y que se dan cuenta de lo que realmente es la verdad. Eso es lo que quiere que seamos, obreros aprobados y que usan la palabra. Entonces, cuando usamos la palabra de verdad y en la verdad y le predicamos la verdad a las personas, realmente se van a dar cuenta tarde o temprano de que es una verdad y que lo que se está predicando es lo que está escrito acá, lo que el Señor vino a mostrar, que fue una verdad. Entonces, por eso es que quise colocar ese título a este mensaje, cimentados en la verdad. Y la pregunta sería ya para la persona que me está viendo, no sé si conoce de Cristo o no conoce de Cristo, no sé si algún día ha recibido a Cristo en su corazón o no lo ha hecho, se dé cuenta a través de estas citas bíblicas, a través de este estudio o esta prédica, que tenemos que estar cimentados en la verdad, porque el mundo nos tiene envueltos en una mentira. Y a veces nosotros los cogemos o decimos por nuestra propia verdad, por nuestro propio pensamiento, decimos que son religiones y que de pronto el cristianismo es una religión y que de pronto todo lo que se predica en esta palabra son mentiras y que el enemigo les ha traído ese convencimiento de que este libro es una mentira, pero este libro, a través de que pasan los años, a través de que nos acercamos al final de los tiempos, nos vamos descubriendo de que realmente lo que dice es verdad y estamos cimentados acá como que nos dice, ¿cierto?, en un libro que es verdad, que es baluarte. Dice que la iglesia es baluarte también de la verdad, lo dice este mismo libro. Entonces aquí es donde yo quiero hacerle esa invitación a usted que nos está viendo, a usted que está escuchando este video, que se deje llevar por una verdad, que es la verdad espiritual, que es la verdad del Espíritu. El Espíritu es el único que nos puede llevar a una verdad. Y dice en su palabra allí en Juan, ¿cierto?, que el Espíritu, en 16:8, dice Juan 16:8, dice que Él es el que da convencimiento de pecado, de justicia y juicio. Es el Espíritu, y el Espíritu de la verdad. Y así como el Señor le dijo a sus discípulos, los cuales el mundo no puede ver, porque no le conocen. El que conoce el Espíritu sabe que es verdad, y sabe que es Espíritu de verdad, pero el que no le conoce, no va a conocer. Ahora, si usted quiere recibir ese Espíritu de la verdad, para que no sea engañado, para que no siga siendo engañado de pronto en una religión, una doctrina, en un dogma, o no sé qué esté siguiendo en este momento usted, pero quiere conocer la verdad que es Cristo, hoy yo se lo predico, yo se lo enseño a través de esta palabra. Y Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces lo quiero invitar a que simplemente haga una oración para que sea sellado con el poder del Espíritu Santo, simplemente a que usted abra su corazón. Dice en la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, ¿cierto?, que Jesús vino a este mundo, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Dice que si lo confesamos con nuestra boca, que el Señor obrará en nosotros, nos dará de su Santo Espíritu. Dice que habiendo oído la palabra de verdad, este Evangelio, la palabra de verdad, este Evangelio, y habiendo creído en él, seremos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es una promesa y es una verdad. Entonces yo lo quiero invitar a usted a esta verdad. Simplemente cierre allí sus ojos. Si quiere y desea de corazón abrirle su corazón a Jesús, en este momento Él puede entrar en su vida y hacer un cambio radical en su vida
y mostrarle la verdad de la cual quiere que vivamos todos nosotros. Entonces simplemente cierre sus ojos y dígale así al Señor: amado Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Gracias te doy porque hoy a través de esta palabra tú me muestras tu verdad, tú me muestras que tú eres verdad. Por eso es que creo en ti. Hoy te reconozco como Señor y Salvador personal. Quiero abrir mi corazón a ti y arrepentirme de todos mis pecados. Quiero que coloques todos mis pecados allí en la cruz del Calvario. Abro mi corazón a ti y te recibo como Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. Entonces, si usted le pidió, le oró de esta manera al Señor para que lo libre, para que lo haga no esclavo del pecado, sino libre del pecado, y que empiece a ver las cosas a la manera de Dios, empiece a leer su palabra, empiece a escudriñar, dice la palabra, Él mismo lo dijo, Señor Jesucristo: escudriñe mi palabra porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si estas palabras dan testimonio de Jesús, es porque están dando testimonio de una verdad, y están viniendo a una verdad, no a una mentira ni a un engaño, como hasta de pronto el día de hoy usted pudo haber tenido. Pero si quiso abrirle su corazón a Jesús, le aseguro, por lo que dice la palabra, dice que Él comenzó una buena obra en su vida. Entonces voy a orar para terminar, para darle gracias al Señor por esta palabra y para que cada día nos siga dando revelación y que sea edificación para aquellos que escuchan y ven este mensaje. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, Señor, porque me has permitido venir a ti, Señor, y predicar, Señor, este mensaje. Llevarlo, Señor, a aquellos que lo están escuchando, que lo están viendo. Gracias te doy porque eres tú el que da convencimiento de pecado y de juicio. Gracias porque eres tú el que nos muestra una verdad. ¿A quién más acudiremos sino solo a ti? No hay otro Dios fuera de ti que sea verdadero, que nos haya traído una verdad, y en esa verdad en que estamos, en su Hijo Jesucristo, como dice tu palabra, Señor. A ti te doy la gloria, te doy la alabanza, Señor. Y en esta noche te pido, Señor, por aquellos hermanos que tal vez se encuentran atribulados, enfermos, en situaciones difíciles, Señor. Solo tú puedes traer libertad, puedes traer sanidad. Solo tú puedes traer, Señor, revelación a su problema, Señor, para que puedan entender los propósitos que tienes para sus vidas, Señor. A ti te doy las gracias, te oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.